Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Ok, ok, muy amable, gracias. A ver, vamos a colocar. Ok, esta clase va a ser interrumpida, ¿no? Hay una reunión a las 6:50, entonces voy a tener que desconectarme, sí, a esa hora y yo les confirmaré en el grupo de WhatsApp para volvernos a conectarnos si la reunión no se tarda demasiado. Entonces, eso como primer punto. Segundo, vamos a revisar el aula virtual y vamos a colocar la tarea 2, ¿no? Como estaba en el cronograma, ¿sí? Que nosotros establecimos al inicio del periodo. Ya, entonces tenemos que proceder a la elaboración de la tarea 2, ¿no? Entonces la tarea 2 es, ustedes ya sabían, dice, bueno, descargue los formatos institucionales utilizados en el proceso de titulación y su norma técnica ecuatoriana correspondiente. Ya, entonces vamos a colocar esa tarea en el aula virtual de manera formal para que la entreguen hasta la próxima semana. Vamos a copiar esto. Ya, creo que por ahí. Ok. Vamos a editar esta tarea. Algo hice mal. Sería tarea 2. Ya, y vamos a ver qué es lo que decía en el texto. Ya, ITT. Listo, dice descargue los formatos institucionales utilizados en el proceso de titulación y su norma técnica ecuatoriana correspondiente. Modo de entrega en un documento de Word. Coloque la tarea realizada, ya vamos a explicar, ¿no? ¿Qué deben ponerme? No me van a pegar todas las normativas ni los formatos, ¿no? Van a ponerme el nombre, el listado. En la página van a encontrar como anexo 1, anexo 2, anexo 3. Aquí ustedes en el documento de Word lo que me van a poner son los nombres de cada formato, ¿sí? Y al final hacen una captura de la carpeta donde ustedes tienen todos esos formatos, ¿ya? En eso va a consistir. Guardan el archivo, es igual que la tarea número 1 y aquí ya les voy a poner el link correspondiente, ¿no? A la tarea 2. Ya, entonces vamos a borrar esta. Ahora vamos a poner el link de la tarea número 2.
A ver, vamos. Docencia. ITT. Informe. Evidencia de trabajos. Vamos a colocar. Tarea 2. Crear. Y la vamos a compartir. Listo, entonces ahora sí vamos a colocar el link correspondiente a la tarea 2. Listo. Vamos, esta tarea entonces ya la pueden presentar desde hoy, que sería 19 de enero. A partir de las 8:30, que es la hora en la que se acaba clases, hasta la próxima semana, que sería 26. 26 de enero, 14 horas. Listo. Igual aquí en el aula virtual solo tienen que colocar una palabra de texto, que sería enviado, y todo lo demás. Vamos a ver cómo quedó. Dice tarea 2. Está abierta desde el día de hoy, 19 de enero, 20 horas 30. Y está pendiente hasta el miércoles 26 de enero, 14 horas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, descargue los formatos institucionales utilizados en el proceso de titulación y su norma técnica ecuatoriana correspondiente. ¿Ya? El modo de entrega, al igual que en la tarea 1, esto ya saben, ¿no? El encabezado va a colocar la tarea. Vuelvo y repito, ¿no? ¿Qué es lo que me van a colocar? No me van a colocar todos los archivos que hay, ¿no? Como 20 archivos, no. Solamente van a hacer un listado del nombre de cada uno de los formatos, ¿no? Que hay. No como anexo 1, 2, 3, 4 hasta el 20, no. Yo qué sé, anexo 1, formato de anteproyecto. Anexo 2, solicitud de revisión de anteproyecto. Así, el nombre que tenga cada documento, ¿ya? Es bueno que ustedes sepan, cada formato corresponde a una actividad dentro de su proceso de titulación. Entonces es bueno que ustedes ya tengan el conocimiento de todos esos formatos, ¿no? Hay formatos para solicitud, hay formatos para el antiplagio, ¿sí? Para que sea revisado su archivo del contenido de textual que tiene de otros trabajos. Ahí están todos los formatos, ¿no? Entonces ustedes lo que van a hacer es colocar el nombre de cada documento. Y al final hacen una captura de pantalla de la carpeta donde ustedes tengan todos esos archivos para evidencia, ¿no? De que ustedes efectivamente lo descargaron y lo tienen en su computadora. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta o inquietud respecto a la tarea número 2. No, no hay preguntas. Ok, listo. Listo, estamos claros, ¿no? Ok. Eso sería entonces el cumplimiento con la tarea 2. Nos queda pendiente un cuestionario, ¿no? El cuestionario estará planificado para la próxima semana, ¿sí? Respecto a estos temas que estamos viendo, ¿no? De investigación científica, a esta primera unidad, ¿ya? Respecto a eso será una prueba y la haremos la próxima semana. Sí, al finalizar la clase yo les daré un tiempo para que puedan rendir ese cuestionario, que también va a ser un simulacro del examen que ya vendría, ¿no? Del examen del primer parcial que vendría en la siguiente semana. Con eso quedaría entonces completo el cronograma hasta la fecha de lo que nos planificamos al inicio, ¿no? Estamos cumpliendo con todo.
Ok, entonces continuaríamos revisando el contenido de la asignatura. Ok, entonces habíamos llegado hasta la revisión de los métodos hipotéticos deductivos e inductivos, ¿no? Eso fue lo último que revisamos en la clase anterior. Vamos a revisar entonces método deductivo hipotético, método de la medición y método Delphi, ¿ya? El método hipotético deductivo, sí, indica que es el procedimiento o camino que sigue un investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método tiene varios pasos esenciales. Empieza con la observación del fenómeno a estudiar, la creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, la deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis y la verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándoles con la experimentación, ¿sí? Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional, ¿sí?, con la observación de la realidad o momento empírico. Ya habíamos hablado, ¿no?, de la parte empírica, la parte de la realidad, la parte de la experimentación y la parte de la reflexión racional, ¿sí?, o de la parte deductiva. ¿Ya? Entonces, vamos revisando y vamosle emparejando con sus proyectos de titulación, ¿no? Empieza este método, ¿sí?, haciéndole como una práctica científica, empieza con la observación del fenómeno a estudiar. ¿Se acuerdan que en el planteamiento del posible tema, que por cierto, ¿no?, si es que ustedes ya han trabajado en la tarea, acuérdense que esa tarea no terminó ahí, ¿no? El compromiso que hicimos era que ustedes van a seguir trabajando en una idea de un posible proyecto de titulación. Y cuando ya lo tengan listo, ¿sí?, lo revisamos, analizamos en clase, de tal manera de que usted pueda seguir avanzando, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ese compromiso habíamos hecho. Entonces, si usted ha trabajado en una idea o tiene una idea ya analizada en función de la tarea que hicimos, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que ya tiene identificado el objeto de estudio, la problemática, que ha hecho consultas en el internet, ¿ya? Si usted ya ha realizado todo eso, me indica en clase y podemos hacerle la revisión, ¿no?, de tal manera que usted ya pueda seguir adelantando en su anteproyecto, ¿ya? Entonces, si ya tienen algo adelantado, me avisan, ¿no?, y procedemos con eso. Que de paso, como les había indicado, ¿no?, me sirve para ir emparejando lo que estamos viendo en la teoría con la práctica, ¿no?, que ustedes están realizando. ¿Ya? Entonces, como primer punto tenemos la observación del fenómeno a estudiar, que es justamente dos partes principales, ¿no? Una, el objeto de estudio, ¿sí?, sobre qué tema yo quiero trabajar. Y la otra, observar, identificar qué problemática encuentro yo en función de ese objeto de estudio, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de esta primera etapa, ¿no?, dentro de este proceso de la observación del fenómeno a estudiar. Una vez que yo ya tengo claro, ¿sí?, el área de estudio que quiero hacer y la problemática, yo ya la he identificado, voy a la parte de creación de hipótesis, ¿no?, para tratar de explicar dicho fenómeno, ¿ya?
Por ejemplo, el, el consumo de energía. Digamos que ese es el objeto de estudio, el consumo de energía. Y el problema es el incremento en las planillas eléctricas, por poner un ejemplo. El incremento del consumo, el incremento del cobro en las planillas eléctricas. ¿Ya? Entonces tengo objeto de estudio, el consumo y el problema, el incremento del costo. Vamos a una hipótesis. ¿Sí? Vamos a una primera hipótesis que trate de explicar el fenómeno. Ah, ya, yo estoy pagando más por la pandemia, porque ahora como toca trabajar desde casa, entonces ahora ya tengo todo el día prendido las luces, prendido el computador, y no solamente mi computador, sino el computador mío, el de los hijos y todo lo demás. Entonces, deduzco, ¿no?, que por este incremento del consumo, obviamente me están cobrando más. Entonces, miren, ya paso de la observación, objeto de estudio y la problemática, me planteo las primeras hipótesis, ¿no? ¿Qué me explicaría el fenómeno? ¿Qué me explicaría el problema que yo he identificado? Como siguiente paso dice la deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis. Entonces vamos deduciendo consecuencias. Consecuencias sería que voy a tener que destinar más dinero, ¿no?, para el pago de la planilla eléctrica. La otra también puede ser el estado de mi instalación eléctrica, ¿no? Ahora como estoy consumiendo todo el día, no es lo mismo consumir en un periodo fijo una parte del día que todo el día. Ya de pronto el cableado mío de la casa está en mal estado y antes no tenía problemas porque solamente me conectaba unas horas, pero ahora que paso todo el día conectado, ahora ya veo que mis cableados se calientan, que de pronto el computador se me apagó un par de veces, ¿sí? Entonces voy deduciendo consecuencias debido a esto, ¿no? Debido a estas hipótesis, ¿no? Del mayor consumo, por eso mayor pago, ¿ya? Y la otra parte que me tocaría luego de esto, de considerar estas consecuencias, es la verificación, ¿sí?, o la comprobación mediante la experimentación, ¿ya? Y lo que yo puedo hacer es un estudio de cargas, un análisis de cargas, ¿ya? Yo sé la computadora, cuál es el consumo de la computadora. Y yo también tengo o puedo conseguirme un multímetro y medir la corriente y el consumo desde el tablero de distribución, ¿ya? Entonces, si mi computadora debe consumir, yo que sé, pongámosle 1 amperio, sumado monitor y todo, pongámosle unos 3 amperios. Si mi computadora debe consumir 3 amperios, pero yo en la medición que hago en el centro de carga estoy consumiendo 4 amperios, significa que 1 amperio en algún lado se me está consumiendo y no lo estoy aprovechando, y eso me está marcando, facturando más en la empresa eléctrica y estoy pagando más por eso, ¿ya? Entonces ahí puedo yo, con la experimentación, con la medición, ver de pronto y corroborar que efectivamente, por una parte estoy consumiendo más porque paso más tiempo conectado, pero por otra parte mi sistema eléctrico también ha estado en mal estado porque me consume más de lo que debería consumirme. Y de esta manera yo he comprobado mediante las mediciones, mediante la experimentación, las hipótesis que yo tenía previamente definidas, ¿ya? Entonces, como ven, estos pasos que aquí nosotros estamos viendo son pasos secuenciales y lógicos con los que también usted debe contar en su proyecto de titulación. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta o inquietud. Ok, listo. Como mencionaba acá, ¿no?, este método obliga a que el científico combine, ¿no?, la parte de reflexión, análisis, utilizar la parte racional
y la parte de observación y experimentación, ¿no?, de la realidad. Ya que es exactamente lo que ustedes hacen en los trabajos de titulación. Hacen un análisis, hacen, yo qué sé, una revisión del marco teórico, de qué es lo que existe, cuáles son los posibles fallos, qué nomás puede dar como consecuencia, y terminan haciendo la parte experimental, ¿no?, en la que corroboran. ¿Ya? Entonces, método hipotético deductivo. ¿Sí? Método hipotético deductivo. Acordarás, ¿no? Eso es lo que normalmente nosotros utilizamos en un proyecto. Vamos al método de la medición. El método de la medición, ¿sí?, nos indica que se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad de un objeto, ¿ya?, de un proceso o de un fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles conocidas. ¿Ya? Este se centra únicamente en obtener información. Es la asignación de valores numéricos a determinadas propiedades del objeto, así como relaciones para evaluarlas y representarlas adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos estadísticos. ¿Ya? El método de la medición. Acá arriba utilizamos el método de la medición, ¿no?, para la experimentación. ¿Qué hicimos? Medir los valores de corriente. Entonces, indirectamente estamos utilizando, ¿no?, este método, el de la medición. Ahora, como habíamos hablado en clases anteriores, ¿no?, usted tiene dos opciones de información, ¿sí? Dos tipos de resultados usted puede obtener. ¿Quién me dice cuáles eran esos dos tipos de resultados? Solamente hay dos posibles resultados a obtener en un proyecto. ¿Quién me dice cuáles son? Exactamente. Cualitativos y cuantitativos. Solamente existen esas dos. ¿Ya? Entonces, para los cuantitativos, nosotros podemos utilizar instrumentos de medida, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber la temperatura, y ahorita que estamos con el COVID, ¿no?, la temperatura es una medida que ya puede ser una, ¿qué sería? Puede servir para el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? La temperatura. Puede utilizar instrumentos de medida. Para la presión, para el flujo, ¿sí?, utilizo instrumentos de medida, ¿ya? Pero para otros tipos de datos, no necesariamente hay instrumentos de medida, ¿sí? Y por lo general son los cualitativos, en los que necesito saber o mejor dicho, establecerme una escala para yo interpretarla y saber el grado de magnitud de ese resultado. Por ejemplo, yo que sé, el índice, no sería índice porque sería numérico. Las tallas, sí, las tallas, por ejemplo, las tallas de ropa. Ustedes han visto, ¿no? Las tallas de ropa las catalogan con letras. Small, medium y large, ¿sí? Por sus palabras inglesas. Entonces tenemos tres escalas y con esas tres escalas usted ya más o menos se ubica, ¿no? O sea, no le está diciendo exactamente la medida, no le está diciendo, yo qué sé, 30 centímetros de ancho por 60 de alto y por tanto de... No le dice nada, solamente le da una escala S, M y L, ¿sí? Y con esa escala usted se posiciona, ¿no? Ah, yo soy talla M, o yo soy talla L, o yo soy XL y todas las que vienen, ¿no? Entonces, ese es un dato cualitativo, pero ahí lo que necesitamos es establecernos una escala, ¿sí? Una escala que diga, de tal tamaño a tal tamaño corresponde a la talla S, de tal tamaño a tal tamaño a la escala M, y de tal tamaño a tal tamaño a la escala L, ¿ya? Y de esta manera poder evaluar, ¿sí?, y representar adecuadamente la información. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que en esmeraldas la talla más vendida en prendas de vestir para hombres es la XL, ¿ya? Entonces yo ya tengo información,
¿sí? Para poder evaluar y para poder representarlo adecuadamente. ¿Qué se refiere? Poder hacer gráficas, ¿no? Poder hacer estadísticas, ¿sí? Para eso me sirve. Entonces yo ya puedo sacar una gráfica de barras, una gráfica tipo pastel, indicando los porcentajes de venta de vestidos en función de las tallas. ¿Ya? El método de la medición. ¿Que van a utilizarlo? Claro que van a utilizarlo. ¿Ya? El método Delphi. Vamos viendo qué indica el método Delphi. Ya. Dice el método Delphi engloba, dice, dentro de los métodos de prospectiva que estudian el futuro, ¿ya? En lo que se refiere a la evolución de los factores del entorno, tecno-socioeconómicos y sus interacciones, ¿ya? Hasta aquí, entonces, nos da un indicio de lo que de lo que se trata es de proyectar, ¿no? Proyectar valores o proyectar situaciones al futuro, ¿sí? De hacer una proyección en el tiempo y adelantarnos o ver cuál sería la demanda o la necesidad de algo en el futuro, ¿ya? Entonces, hacia allá va encaminado este método. Vamos a leer un poquito más detalladamente sobre este. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Muy amable, gracias. Perdón. Ya. Ok, muy amable. Hasta ahí nomás. ¿Ya? Como pueden ver, dentro de la historia y la razón de ser de este método se basa en la opinión de expertos, ¿no? Aquí se trabaja un poquito más rápido en cuanto a los poderes de decisión. Ahora, el papel fundamental es de estos expertos, ¿no? Como lo menciona aquí. Eh, son resultados cualitativos, subjetivos. ¿Por qué? Porque va a depender del experto y sobre todo ese análisis no es tanto interno, porque si fuera interno para una empresa o para un proyecto, yo los datos no les estaría estimando, sino ya tendría datos reales. Son datos referentes a la parte externa, ¿sí? A la parte externa al proyecto. Aquí, por ejemplo, aparecen los grandes visionarios, ¿no? Que hemos tenido últimamente en las últimas décadas. No sé si ustedes, déjenme ver si tengo por aquí el video. No sé si ustedes han visto un video de Steve Jobs.
Steve Jobs le hacen una entrevista por la década de los 80s, ¿sí? Acuérdese que en los 80, creo que era 85, 85, 87, en el año 85, 87, le hacen una entrevista. Y lo que él dice en esa época lo diría cualquier persona viviendo en el año 2022, de la realidad en la que vivimos. ¿Ya? Él habla del poder del Internet. Acuérdense que el Windows 95, el primer Windows que apareció es del año 95. 10 años antes, este personaje ya hablaba del Internet, del poder que iba a tener el Internet y que todo el comercio en el futuro se iba a realizar a través del Internet. Y es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Compramos a China, compramos a Estados Unidos, hacemos los pagos con la tarjeta y en un cierto tiempo ya nos timbran en la casa y nos entregan el paquete de lo que compramos. ¿Ya? Entonces, si ven, esas predicciones son de condiciones externas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no dependía de la infraestructura, ¿no? No dependía de los sistemas de comunicaciones, dependía del comportamiento de las personas en el futuro, ¿ya? Y miren el poder que tiene ese experto, ¿no? Por eso es uno de los visionarios de nuestra época, ¿no? La empresa multimillonaria que logró crear bajo ese esquema, ¿no? Ese esquema de que él tenía esa visión, él tenía esa información de experto sobre el área, ¿no? Sobre el área tecnológica. Déjenme ver si tengo, no sé si alguien ha visto esa entrevista, por si acaso. No, déjenme ver si la encuentro. Debe estar por acá. Bueno, entonces ahí estamos hablando justamente de esta metodología, ¿no? Utilizar a expertos, información de expertos. Ya, a ver, por aquí está. Ah, pero la entrevista es de 1 hora, ¿no? Es una entrevista bien larga. A ver, déjenme ver. Entonces, no le vamos a poder ver aquí, ¿no? O de pronto una parte, déjenme ubicarle una parte nada más de la entrevista. En todo caso, yo les subo el link al aula virtual para que si tienen más tiempo lo puedan revisar, ¿no? Déjenme ver si le comparto. A ver, vamos viendo, vamos adelantando esto. Aquí está.
¿Sí ven? Eso como abstracto, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una entrevista de más de una hora. Si quieren lo subo al internet para que lo puedan revisar. Pero queda claro, ¿no? El criterio que puede dar un experto en un tema en específico, ¿no? Imagínense, esta entrevista, como decía, ¿no? Creo que decía, era del año 95. Y eso ahorita ya vemos que es una realidad, ¿no? Las empresas se forman en Internet y ya no necesitamos ver el espacio físico, la infraestructura que tiene. En Internet puede ser una empresa pequeña, pero aparecer como una empresa, una de las más grandes del mundo, ¿no? Como lo menciona aquí. Entonces, miren, el tener ese conocimiento, muy pocas personas lo tienen, ¿no? Pero el que usted en su proyecto disponga de la opinión de esos expertos es bien importante porque ya le ahorró años, le ahorró trabajos, le ahorró buscar información, hacer mediciones, le ahorró bastantes cosas, ¿no? Ahora la pregunta es ¿dónde están estos expertos, no? Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí vamos a hacer un corte. No les había mencionado, a las 6:50 tenemos una reunión. Entonces haríamos un corte. Yo les escribiré al grupo de WhatsApp a ver si nos reintegramos a la clase, ¿no? Y continuaríamos con las características, ¿no? De este método Delphi, ¿sí? Basado en la opinión de expertos, ¿sí? Para tomar sus decisiones. No sé si tienen preguntas hasta aquí, jóvenes. Listo, entonces nos desconectamos, ¿no? Yo les aviso por el grupo de WhatsApp si nos volvemos a conectar. Listo, jóvenes, entonces nos vemos en un momento. Listo, gracias, pasen bien.